Bienvenidos a un episodio más de Diversamente Posible. Soy Keira de Gracia, siempre feliz de compartir con ustedes y también con nuestros invitados. Será un lujo compartir con este gran invitado que aprecio, admiro y respeto un montón por todo lo que es, por todo lo que ha hecho y sobre todo por esa forma de transmitir tanto optimismo y tanto positivismo a todas las personas que están a su alrededor y a quienes tenemos la dicha de conocerlo. Se trata de Publio Arjona. Publio, qué felicidad de tenerte aquí en mi cuarto episodio. Quiero que sepas que este es el cuarto episodio de Diversamente Posible. Han pasado algunas cosas, pero nada nos limita para que este episodio salga. Así que, primero que todo, saludarte. ¿Cómo estás, Publio? Muchas gracias por la invitación, Keira, y también por las bellas palabras que cuentas siempre de mi persona. De verdad que yo también te aprecio mucho y sabes que es recíproco todo el cariño que podemos tenernos. Definitivamente que te felicito por esta iniciativa y pues manos a la obra. Pregúntame todo lo que quieras. Con el simple hecho de escucharte y de conocer de ti, eso me inyecta a mí dosis de cosas muy bonitas y que hacen mucha falta, sobre todo en estos tiempos tan complejos que vivimos. Pero para las personas que no te conocen, aunque como te dije hace un rato, tú eres una persona muy conocida aquí en Panamá, ¿quién es Publio Arjona y cómo adquieres tu condición física? Antes de mi accidente, porque yo parezco una cuadraplegia, o sea que no me muevo del cuello hacia abajo, pero yo no nací así. La mía fue una discapacidad adquirida por un accidente de carro. Pero antes de mi accidente de carro, pues yo era un muchacho muy inquieto, porque tuve mi accidente a los 19 años. Me gustaba mucho la velocidad. Pero antes de tener mi accidente, pues como te cuento, era un muchacho muy activo, me gustaba mucho la velocidad, me gustaban mucho los deportes, hasta cierto punto, en ese entonces se llamarían extremos, pero era montar patineta, surfear, correr como deporte, no, o sea, de Fórmula 1. no, correr de deporte, de correr, de jogging, carrera con las piernas. Atletismo. Ajá, tipo atletismo. Y bueno, en ese sentido sí era una persona que me mantenía en forma. En la escuela pues me iba bien, no te lo puedo negar, me gustaban mucho los números, todo lo que tenía que ver con ciencia. No era muy bueno en la parte de letras, pero tampoco era fracasado, pero no era bueno. Lo que sí era bueno en matemáticas, ciencia, biología, química, eso eran las materias que más me gustaban. Y aunque no me gustaba mucho, siempre me llamaba mucho la atención la informática, que también di con computadoras y todo lo demás. Así que te puedo decir que hasta cierto punto no era un muchacho estándar. Tenía muchos amigos. Siempre he sido de tener esa vida social muy, muy activa. Y ese era yo, un muchacho muy activo. Cuando tienes este accidente, sin duda se marca un antes y un después en tu vida y también en la de tu entorno, en la de tu familia. ¿Cómo fueron esos primeros inicios emocionalmente? Muy duro. Ya nos contarás esa parte porque creo que es un punto, yo diría que el más importante de todo, porque sin duda si uno no está bien y si uno no se siente bien con uno mismo y con lo que está pasando, definitivamente es más difícil enfrentar emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente esta nueva realidad que te toca vivir. Tienes toda la razón. Como te decía, antes de mi accidente, pues yo tenía muchos planes. Ya estaba en la universidad, estaba estudiando ingeniería. Y la verdad del caso es que tenía una buena vida, por decirlo así. No tenía, como quien dice, ese tipo de situaciones de que me sentía mal con algún tipo de situación en mi vida en general. Mis padres, mis hermanas, mi padre, mi madre y mis hermanas, pues, y mis amistades, todo era un círculo muy apreciado y siguen siendo
un círculo muy apreciado en mi vida. De hecho, son los pilares de mi vida. Y me doy cuenta definitivamente mucho más a raíz de mi accidente. Como tú lo dices, mi accidente fue un antes y un después, realmente un renacer. Y te cuento un poco entonces sobre mi accidente, para entrar en contexto, ¿no? Sí, cuéntanos sobre tu accidente y también sobre tu condición que para los que nos están escuchando, tú tienes una cuadruplegia. Exacto. De hecho, es interesante porque es parte de la anécdota que te voy a contar, ¿no? Voy a empezar un poco sobre el día del accidente. Yo salía de un examen de estática y le fui a dar el bote a un amigo, a su casa, allá en San Francisco. Y cuando fuimos a su casa, pues nos quedamos hablando mucho de proyectos y planes que teníamos para una actividad que teníamos en común con unas amistades, que nos íbamos a la playa, a una isla y a pasear, ¿no? Y se nos fue el tiempo. Era entonces, salimos en la noche del examen y ponte que terminamos de hablar súper tarde, como a la 1, 2 de la mañana. Y yo le digo a mi amigo que nada, yo me tengo que ir a mi casa porque si no, entonces después no me dan, o sea, voy a tener problemas para poder estar con ustedes el día del evento, de lo que teníamos planificado para nuestras vacaciones. Así que él me dice, no, pero quédate a dormir. El papá también me decía, quédate a dormir. Y yo dije, no, 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 me tengo que ir. Y salgo, me monto en mi Jeep, era una Montero chica, y comienzo a salir hacia Vía Porras, porque estaba en San Francisco, ¿no? Voy camino hacia Vía Porras y cuando estoy en el cruce de la calle esa, de una de esas calles, eh, era la calle de lo que llamaríamos el Teatro Roosevelt. Estaba saliendo de ahí y iba a coger ya la Vía Porras y veo otro carro, Jeep, que estaba en la vía y pues yo salgo, me pongo al lado de ese carro y como te dije, pues tenía la cabeza de joven y maduro, nos pusimos a hacer como carrera. Y en lo que yo me pongo a hacer la carrera, pues en la curva del Tambal, en Vía Porras, pues como que otro carro se nos cruzó, yo muevo el timón bruscamente, el carro se voltea y no llevaba el cinturón de seguridad. Salgo por el windshield del carro y me golpeo la cabeza con un poste. Ahí es donde viene entonces el trauma en el cráneo, porque se partió el cráneo, y tuve desplazamiento de cervicales, por lo tanto eso fue lo que causó mi cuadriplegia. Llego al hospital y estando en el hospital pues pasaron muchas cosas. Yo diría que una serie de situaciones especiales que yo las llamaría a nivel personal milagros, porque cuando me accidento mi Jeep queda totalmente destruido prácticamente y cuando los bomberos me asisten para llevarme al hospital, pasa un amigo de una prima, ve mi carro, le dice, ese es el carro de Publio, se baja, le pregunta a los bomberos de quién es la persona, cuando me ve, dice, yo lo conozco a él, ¿a dónde lo van a llevar? Vieron los bomberos que me iban a llevar al Santo Tomás, y él dice, no, yo me hago a cargo de él, llévenlo al Hospital Paitilla. Y en el hospital, cuando íbamos para el Hospital Paitilla, entonces ese amigo de la familia llama a mi prima le dice a mi tío y mi tío llama a mi papá y así es como se entera mi padre de que estaba yendo al hospital en esas condiciones. Llegando al hospital, el doctor que estaba de turno, el neurocirujano, era amigo de mi papá. Y entonces, pues nada, me operó tratando de ser condescendiente por la amistad y el cariño que nos tenía, de hacer lo mejor que podía en mi condición. Pero yo había llegado con un coma profundo, con un paro respiratorio por la lesión medular y con el cráneo abierto. O sea, prácticamente era una persona que tenía una condición de muerte casi un 90% o más. Wow, mira, mientras que te escuchaba, Publio, creo que hay que sacar dos reflexiones de aquí. A raíz de este accidente, yo me imagino que tú también conversas
con tus amigos, con tus personas más cercanas, el tema del manejar, quizás de manejar con más precaución, de reducir la velocidad. Creo que en Panamá necesitamos ir incidiendo en este tema porque muchos accidentes se pueden evitar, ¿verdad? Cuando se toman las medidas. Y lo segundo es tu resiliencia, o sea, ese nivel de fortaleza que hay que tener, el tuyo y el de tu familia, para enfrentar una situación como esta, que uno no se espera y que obviamente uno nunca está preparado para esto. Definitivamente. Y das en el clavo. Yo, después que salgo de esta parte traumática, tú sabes, de un día para otro quedar sin movimiento, todos tus planes pues se desvanecen, estás de cero, y no solamente de cero, estás en negativo porque no sabes qué hacer. Pues ahí viene la parte que dices tú, la parte de resiliencia y de cambio de vida, en el sentido de que comienzas a ver dónde está tu realmente fuerza, no solamente para el momento que estás viviendo actualmente, sino esa misma fuerza que tenía con ese ímpetu antes. Al final yo sigo siendo Pullo Arjona y me doy cuenta de que mi forma de ser pues era parte intrínseca de mi persona, la que me ayudó muchísimo junto con el amor de mi familia y la fe de salir adelante. Con respecto a la parte que tú cuentas, o sea, que expones de lo que era la velocidad, el no usar el cinturón de seguridad, esto me pasa en el año 1986 y el cinturón de seguridad no era ley, o sea, no era ley usarlo. Eran cosas y son cosas muy importantes para esta parte de la responsabilidad que uno debe tener como ser humano con uno mismo y con los que están alrededor. El automóvil es un arma en potencia. Y realmente yo tenía 19 años, no tenía la madurez suficiente para poder darme cuenta de que lo que estaba haciendo eran totalmente actos irresponsables. Hoy por hoy he dado charlas de motivación y hablo mucho sobre este tema porque trato de dar las charlas a jóvenes de entre 19 y 18 años hasta 17, y me doy cuenta de que es importantísimo tomar conciencia de eso. Y te lo digo a ti y lo puedo decir con mucha confianza y sin pena de que definitivamente que muchas veces todos tenemos consecuencias de los actos que hacemos. Unos más, otros menos, pero el que yo esté así pues es consecuencia de un acto, vamos a llamarlo así, de irresponsabilidad de un joven de 19 años que no midió las consecuencias de que el manejar a velocidad pues podría traer este tipo de accidente. Y muchas veces las personas cuando lo dicen no ven las estadísticas, y las estadísticas son bien claras. Muchos de los accidentes de este tipo son de jóvenes al volante. Y ahora que le añadimos no solo el tema de la velocidad o manejar ebrios, sino también el celular, ¿sabes? Estar distraídos con dispositivos, eso también se suma a esa estadística de accidentes que ocurren en la carretera. Para ti, Julio, ¿qué representa tu familia? Y también mencionaste de tus amigos, que eres una persona muy sociable y de muchos amigos. Entonces, ellos sin duda tienen que ocupar un lugar muy importante en tu vida. Sí, realmente después que yo tuve el accidente, mi hermana mayor es la que tiene contacto conmigo después de mi operación, porque el doctor me operó, me limpió toda la herida, me sacó todos los huesitos del cráneo que se me habían clavado prácticamente en la masa encefálica, y pues le dice a mis padres que, ¿sabes?, que muchas veces los doctores son bastante parcos en sus diagnósticos, y le dice a mis padres, bueno, yo hice todo lo posible dentro de lo humanamente, dentro de lo humano, y las condiciones de Publito, así me dicen muchos todavía, esto no es favorable. Tiene un aplastamiento de cráneo y lesión medular. Si no queda con una parálisis cerebral, pues va a quedar
inmovilizado del cuello hacia abajo. Y mi hermana pues me dice que iba a quedar cuadraplégico. Cuando me despiertan prácticamente ella después de la operación. Y cuando ella me dice cuadraplégico, yo ni siquiera tenía idea de qué era un cuadraplégico. Lo que sí sabía era que estaba mal porque estaba atornillada la cabeza, tenía tubo en la boca, no podía respirar por mis propios músculos y estaba tirado en una cama. O sea, yo decía, aquí hay una situación bastante seria de salud, pero voy a ver cómo salgo de esta. Todavía no tenía idea de que iba a quedar en una condición como la que vivo ahora, ¿no? Y poco a poco, digo, estoy tomando conciencia de que mi situación posiblemente iba a ser de por vida, y así es, porque todos los médicos decían eso. Pero además de eso, pues te podrás imaginar el dolor, el luto de perder todo de un día para otro. El sentirte que tenías prácticamente un futuro positivo en tus manos y lo dejaste desvanecer. Empezar de cero me hizo entonces tocar fondo, realmente comenzar a buscar dentro de mí esa energía positiva que me podía ayudar a salir adelante. Pero esto te lo cuento de una manera súper resumida, porque al final son años de búsqueda, de dolor y no te voy a decir que la vida cambió a color de rosas. Sigue siendo una vida completamente complicada, pero ya vista desde otra perspectiva, ¿no? Así es, un proceso, ¿no? Y creo que también depende mucho de uno, Publio, para enfrentar una realidad como esta requiere de mucho valor, sin duda, de mucha determinación, fe también. No sé si seas una persona creyente, cómo está tu parte espiritual, eso también me lo comentarás, porque también hay que hablar de que tú eres diseñador gráfico, yo diría una persona ingeniosa, también muy creativa, porque nada de esto te ha limitado para desempeñarte profesionalmente. Ahora actualmente trabajas en Senadis, en la Secretaría Nacional de Discapacidad, pero antes de Senadis también trabajaste de manera independiente. Bueno, has hecho muchas cosas a nivel profesional, Publio. Sí, la verdad es que eso sí, eso fue un momento de quiebre también en mi vida, ¿no? Porque al final, al inicio, yo me ponía a pensar, ¿y ahora qué puedo hacer desde mi cama? O sea, imagínate, no moverte y simplemente tener tu cabeza eh, funcionando al 100%, porque gracias a Dios el primer punto del diagnóstico que el doctor había dicho, pues no se cumplió, no quedé paralizado del cerebro, no tuve una parálisis cerebral, cosa que yo pienso también que es otro de los tantos milagros que veo en mi vida, ¿no? Y ahí es donde te puedo comentar un poco sobre mi fe, mi parte espiritual. Pues sí, soy un fiel creyente de que existe una energía superior, un Padre eterno, mi maestro es Cristo, soy cristiano, pues ahí te lo digo todo, y pues soy creyente 100%, pero no el creyente de la dogma de seguir reglas por seguir reglas, sino de entenderlas, porque mi mente matemática me dice, pues las cosas no hay que tomarlas por hechos, sino las compruebas. Y es así como empieza mi vida a buscar esa parte de mi espiritualidad o de la espiritualidad que tenemos todos los seres humanos. Y, y me toma varios años, la verdad que me toma varios años. Todo empieza con mi mamá, que me comenzaba a leer la Biblia, pues acuérdate que no me movía y pues todavía no tenía de qué manera iba a poder ser como que autosuficiente en ese sentido. Y ella me comienza a leer la Biblia, yo después le digo, mamá, ¿me puedes leer este otro libro? Y comenzamos a buscar libros de vida de personas ilustres y también vida de santos. Y toma un tiempo esa formación, por decirlo así, y pues empiezo por ese punto, en fortalecer mi espíritu. Al mismo tiempo me pongo a pensar que, bueno, ¿qué voy a hacer? Y comienzo a interiorizarme y a darme cuenta de que tenía que ser lo mismo que siempre he sido. Y como te dije al principio, me gustaban mucho los números,
también era bueno dibujando, y como dices tú, tenía esa parte creativa muy, muy despierta. Así que me pongo a pensar y que bueno, voy a empezar a hacer algo con mi vida en ese sentido. Toman años también, te estoy hablando de años, cada cosa que te estoy contando, pues son capítulos de mi vida que toman años de formación, de búsqueda, y en la parte mía de lo que es la formación profesional, pues fue 100% autodidacta, porque estando en esta condición, pues el ir a la universidad era casi imposible, pues tampoco existía el internet. Así que era lo mío era conseguir los libros, ponerme a leerlos, me conseguí un atril, un palito en la boca y me puse a leer. Y así empezó mi vida de formación, por decirlo así, profesional y técnica. Empiezo a dibujar con un palito en la boca, a fortalecerme el cuello, haciendo circulitos, palitos, así como cuando uno lo hace con la mano, pues lo hacía con la cabeza, y, y todo eso me venía a la mente de hacerlo de esa manera porque yo decía, es la parte lógica de lo que hay que hacer, ¿no? Y una cosa me fue llevando a la otra, fui evolucionando, luego comienzan a salir las primeras computadoras como sistema operativo, Macintosh, macOS, sale el Windows, pero antes de salir Windows ya yo usaba el Mac con un palito en la boca, comenzó a dibujar. Y el DOS también hacía una que otra cosa con un programa que se llamaba Harvard Graphics, que era como un PowerPoint, pero un poquito más dirigido al dibujo, y se usaba en DOS, ni siquiera existía el Windows. Y así empiezo a dibujar. También al mismo tiempo comienzo a programar en C, porque el C es un lenguaje que tiene años, y hacer base de datos con una librería que se llamaba Clipper en ese entonces, y comencé a hacer también algo de programación. ¿Y qué te puedo decir? Me puse a hacer mi primera aplicación, se la hice a mi tío, que le gustaba mucho el boliche, y entonces me puse a hacer una aplicación de sumatoria de boliche. Todo era como para yo ir formándome, ¿no? Me di cuenta que tomaba mucho tiempo hacer una subrutina, y más, y era mucho más tedioso teclear con un palito en la boca, me tomaba mucho tiempo. Además de otras muchísimas barreras que me encontré cuando tenía que apretar el shift y apretar sin usar los dos dedos, así que me puse a hacer con un amigo que era electromecánico las piezas que necesitaba mi teclado tener para yo poder entonces tener esas funciones y hacerlo por hardware y no por software. O sea, era todo, era todo un inicio de creatividad, no solamente para hacer dibujos, sino también para diseñar los equipos para que yo pudiera usarlo con la boca. Eso me doy cuenta muchos años después, que es lo que llamamos hoy por hoy Assistive Technology o tecnología asistiva para personas con tecnología de apoyo para personas con discapacidad. Entonces, yo lo viví, como quien dice, desde los inicios, y fui desarrollándome como en esa expertise, en esa experiencia, viviéndola desde mi punto de vista y aplicándolo dentro de mis necesidades. Luego, cuando aparece el internet, pues créeme que eso lo que me abrió fue un mundo de conocimientos extra a lo que ya yo llevaba de manera autodidacta. Y para las personas que nos escuchan, es bueno describirles que Publio usa una tecnología, yo digo que de otro mundo o de otro planeta, de verdad, porque todo lo que tú haces con tu silla de ruedas, que tuve la oportunidad en algún momento de explorarla un poco, y también que todo lo haces con los movimientos de tu cara, de tu cabeza, con la boca, con la nariz, con la lengua. Me parece que también, creo que me comentaste que tú firmas con tu lengua, porque recordemos que Publio tiene cuadruplegia, él solo mueve de su cuello para arriba, o sea, su cara, su cabeza, toda esta parte, pero ya del cuello para abajo, Publio no tiene movimiento y por ende él tiene que usar una tecnología súper guau para poder realizar sus proyectos personales, profesionales, realizar su trabajo y desempeñarse como diseñador gráfico. Eso es como un conjunto de características, ¿no? Tú has tratado de resumirlas muy bien. Yo uso muchos sensores para poder equiparar las funciones que podríamos hacer con las manos.
Y dentro de eso, pues he tratado de ser lo mejor que puedo. Este es un punto en que sí tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos. Y ahí es donde yo lo digo mucho en mi charla de motivación. Tenemos que tener en cuenta siempre 4 pilares. El conocerse a sí mismo, creer en uno mismo primero, conocerse a sí mismo y saber cuáles son tus talentos, prepararte y desarrollarlos, los talentos que tienes, porque decía Einstein, es mejor tener un talento bien desarrollado que muchos sin desarrollar. O sea que es importante desarrollar tus talentos y trazarte metas para poder lograrlas de una manera objetiva. No te pongas a pensar primero en que vas a correr si no caminas. O sea, hay que tener cierta lógica en las cosas que uno hace. Me parece a veces que cuando lo digo, parece como si fuera una receta, pero es una receta que no es, como quien dice, una receta per se. Es una cosa que van haciendo y que tienes que ir puliendo como ser humano porque todos tenemos esas capacidades. Entonces, pues yo fui viviendo eso, como te dije, con quien dice cada capítulo de esos, con experiencias de mi propia vida y aplicándolo en mi vida personal 100%. Todavía lo sigo haciendo. Eso ya después se convierte como en tu práctica cotidiana de vida. Volviendo un poco al punto cómo yo me apoyo en la tecnología, pues como te dije al principio, empecé haciendo un palito, luego utilicé otras herramientas, todas mecánicas. Eran unos diseños de aparatos que tenían springs, tenían ligas, utilizaban materiales que se podían doblar para poder entonces hacer los clics o pasar las páginas o mantener la página apretada de los cuadernos. O sea, es una parte creativa de mecánica y electromecánica. Luego cuando salen todas esas tecnologías, pues ya yo venía utilizando y leyendo mucho sobre computadoras. Es por eso que te digo que el tesoro de tener buenos amigos, pues sí, yo conozco muchas personas, pero como dice el refrán, amigos son, quién sabe, contados con los dedos de la mano. Y es cierto, son contados con los dedos de la mano, pero ya tener 5 de esos tesoros es una riqueza infinita. Y pues así fue como de esa manera comencé a saber sobre chip, microcontroladores, que al final, si te das cuenta, todo lo que te estoy diciendo me fue formando para lo que soy ahora. Simplemente esas son cosas que van viniendo si tienes esa voluntad. Y créeme que cuando tienes esa voluntad, tienes fe y trabajas por eso, las cosas funcionan. Y hasta yo lo digo, el universo conspira a favor de uno y se dan cosas muy bonitas alrededor de todas estas realidades. Wow, verdaderamente, Publio, la tecnología ha avanzado para todo el mundo y era algo que hablábamos hace un ratito antes de iniciar el podcast, y ahora con la inteligencia artificial y todo esto, sin duda nos facilita un mundo a las personas con discapacidad cualquiera que sea, y sobre todo esa autonomía que nos da para hacer muchas tareas. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, Publio. Porque contigo lo que se necesita es como tener como mínimo, yo creo que como 5 horas, porque uno contigo puede ser una serie de podcasts por esa vida tan interesante, pero sobre todo por tantas cosas que has vivido y sin duda siempre en todo lo que dices y en lo que compartes dejas una enseñanza muy valiosa para todos. También quisiera saber, como tú me dijiste que preguntara de todo, tomándome ese permiso, ¿cómo ha sido también la parte sentimental? Porque si bien es cierto, sabemos que te has desarrollado profesionalmente, socialmente, has viajado también y has tenido muchos logros que quizás los logros los podemos ahora mencionar porque muchos, aparte que yo diría que el mayor logro, Publio, es sin duda el milagro de tu vida después de ese accidente, de estar vivo y de estar aquí contándonos justamente esta historia tan maravillosa. Pero sí, también saber cómo ha sido esa parte sentimental. Bueno, como toda persona tiene sus altos y sus bajos,
Cuando tuve mi accidente yo tenía una novia y pues seguimos siendo amigos. Ella, éramos muchachos muy jóvenes. Si yo tenía 19, ella tenía menos de 19. Así que ella siguió su carrera en el extranjero, regresó, se casó y hasta cierto punto perdimos un poco de comunicación, pero nuevamente estamos conversando y nos llevamos súper bien. Pero ya a un nivel de madurez y de amistad, ¿no? Ese es como quien dice ese primer dolor que tuve fuerte emocionalmente. No te digo que fue fácil. Mi papá en un momento dado me habló que tenía que tomar las riendas de mi vida y en cosas así tú tienes que ser muy fuerte para poder poder sobreponerte a la parte emocional. Porque no es que sea mala, pero no te puedes desenfocar. Muchas veces uno tiene que tener un enfoque bien definido hacia dónde quiere llegar para poder obtener las cosas. Y eso conlleva mucho sacrificio. El sacrificio muchas veces es el sentimental, el emocional, porque eso químicamente hablando también te desequilibra. Y el desequilibrio no te ayuda en nada. Y no es un consejo el que le pueda decir a todo el mundo, hey, no te metas en una relación porque te va a sacar de enfoque. No, puede ser muchas veces todo lo contrario. De hecho, como te escuché hace un podcast o dos podcasts atrás tuyo, hay relaciones que sí ayudan a salir adelante. En el caso mío, bueno, eso pasó cuando tenía 19 años. Luego sí, he conocido muchas amigas, muchas personas bonitas, de corazón, de alma, de espíritu, físicamente, de todo tipo, porque en la vida del Señor hay de todo. Y sí he tenido, bueno, una que otra, no digamos aventura, pero sí una que otra, eh, como que dice, amistad bonita con personas cercanas. Eh, pero trato siempre de que no me desenfoque muchas veces en las cosas. Y no te digo que soy infalible, pues claro, como todo ser humano podemos caer y en los sentimientos uno no puede mandar. Son cosas que van más allá de la mente, no tienen lógica. Pero siempre uno va, viene y solamente el darte cuenta de la experiencia vivida es la que te puede decir, hey, voy por este camino y encontré la pareja que me puede servir o que me puede no servir, sino acompañar en esta vida tan complicada, porque mi vida no es color de rosa, como te dije, y conlleva mucho sacrificio. Cuando digo mucho sacrificio, la gente tiene que estar clara que la vida no es fácil y que el mundo no nos va a esperar. Nosotros tenemos que ver de qué manera nos montamos en esa ola del mundo para poder entonces salir adelante y no ahogarnos. Porque si esperamos que el mundo nos tire la toalla, pues nos vamos a quedar esperando la toalla. Y a lo mejor sí nos cae una servilleta por ahí, porque nos caen cositas así que uno dice, ay, qué bueno me pasó esto. Pero no tenemos que ser conformistas. Así como hemos hablado mucho afuera del podcast y en nuestras conversaciones decimos, hey, la condición de discapacidad no te tiene que llevar a ser conformista. Y eso sí se lo digo a cualquiera persona con o sin discapacidad. Pero como vamos un poquito más dirigidos a las personas con discapacidad, no debemos ser conformistas. Si alcanzaste el primer escalón, busca el segundo, y el tercero y el cuarto, y así cuando te das cuenta, miras hacia atrás, ya subiste una escalera. Y cuando te das cuenta de eso, te sientes bien contigo mismo. Estés o no estés acompañado emocionalmente. Claro que lo bonito sería que eso fuera en compartido, ¿no? Pero ahí te das cuenta de que el amor es universal. Y existe el amor fraterno, el amor de familia, el amor sentimental, y todos son importantes. ¿Cómo es tu día a día? Yo todos los días me despierto con una condición difícil, porque cuando abro los ojos me arden porque o se me han llenado de lagañas o tengo mucho aceite porque mi cutis es muy grasoso y apenas abro los ojos me arden.
Así que tengo que volver a cerrarlos o abrirlos de medio poquito a poquito. Y bueno, a través de estos dispositivos de comunicación como Google, Siri, no quiero decir el nombre de la que tiene nombre de mujer, porque si lo digo se activa, o la tenemos aquí cerca. Ajá. Entonces, básicamente lo que hago es que llamo por esos dispositivos a la persona que me asiste, y si está despierta, pues viene y me limpia los ojos. O si está mi hermana, que varios días a la semana también duerme conmigo en la habitación, cuando nos quedamos haciendo trabajo también, ella también me ayuda. Y como te dije, siempre hay alguien que te tiende la mano. Ese es, como quien dice, mi primer contacto diario que tengo. Y aunque te parezca un poco y que complicadillo, y lo es, pues me motiva a seguir adelante. No lo veo hacia atrás, sino lo veo hacia adelante. No veo el vaso medio vacío, sino que siempre veo el vaso medio lleno. Porque ahí es donde empieza mi primera motivación del día. No me puedo dejar por esta situación. Y así me voy a encontrar con bastantes situaciones de movilidad a lo largo de todo el día. Pero las voy sobrepasando, ya sea con tecnología o con una asistencia eh, humana. Pero así empieza el día. Luego ya viene la persona, me limpia los ojos, me pone en una computadora. Mi computadora actualmente está sobre unos rieles que se acercan a mi cama, y yo puedo empezar a laborar desde mi cama. Lo positivo de todo esto es que en el trabajo, antes, yo lo hacía desde mi cama siempre, o sentado en mi silla de ruedas, dentro del entorno bien adaptado que tenía, o que tengo, que es mi casa, porque mi primera empresa de diseño gráfico, o cuando yo empiezo mi empresa del diseño gráfico, que luego fue también de imagen corporativa y de animación, pues lo empiezo en mi entorno, que es mi cuarto, con un pocotón de asistentes hechos diseñados por mí y hechos por personas que me rodean, que todo el mundo puede tener en su, en su, en su alrededor. Algún soldador, un handyman, y con lo que yo diseño, pues me pongo manos a la obra y comienzo a crear mis propios equipos de tecnología de apoyo. Y bueno, la computadora siempre, antes me la traían con una mesa grande, ahora la tengo sobre unos rieles y la movilizan por el techo hacia mi cama, y con un mouse especial que es un sensor de movimiento. Antes era un sensor ultrasónico, o sea que me captaba el movimiento a través de ondas de sonido. Ahora lo hace con infrarrojo, otro lo hace con movimiento, con sensores de captación del movimiento. O sea, eh, te digo que realmente la tecnología va, va cambiando de una manera asombrosa, y siempre salen diferentes técnicas de comunicación, de sensores, de switches, y ya prácticamente en ese sentido te puedo decir que tengo una vasta idea de diferentes microcomponentes que utilizo para crear mis propias herramientas de trabajo. No puedo terminar el podcast no sin antes preguntarte cuándo vas a sacar o escribir tu libro, porque yo sería la primera en comprarlo, te digo. Gracias por la pregunta. Definitivamente que esa es una pregunta que me hacen muchas personas que a lo largo de mi vida, tanto en mis charlas de motivación o de tecnología, siempre me preguntan, porque terminamos siempre hablando del valor humano, de que la tecnología tiene que estar al servicio del ser humano, de que todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo con ese espíritu de amor y de querer hacer las cosas bien, por el hecho de donarnos como seres humanos. Y siempre nos damos cuenta de que lo más importante es el espíritu de cada uno de nosotros. Y como dije en Austria, cuando me dieron el premio
joven sobresaliente del 2005, la esencia de la vida es la misma, lo que cambia es el escenario. Todos tenemos la misma esencia, todos podemos querer, amar, progresar, conocernos, pero no importa en qué escenario te pongan, tú debes mantener tu esencia. Adicional a eso, pues la pregunta que tú me has hecho me la han hecho muchas otras personas, y créeme que a lo largo de todos estos años, que pueden sumar hasta quizás una década, siempre he tenido la gana de hacer el libro, y siempre lo he dicho, o sea, si es un tópico o es un punto de mi checklist que le falta el ganchito. Por suerte, bueno, tengo ahora a mi hermana que me ha dicho y que sabes que ese checklist no lo puede dejar en blanco, y pues con ella estoy trabajando en ese tema, y bueno, espero darle la sorpresa muy pronto a todas las personas que me han dicho que lo esperan, y a las otras personas que seguramente cuando lo lean encontrarán una luz, porque sí creo que podrán encontrar una luz. Te lo digo porque aquí, como primicia, cada vez que mi hermana me lee una hoja de lo que yo le digo y ella redacta, pues hasta se me salen las lágrimas a mí mismo. Así que yo espero que a todos también les motive y les sirva de luz para más adelante. Sin duda, Publio, un mensaje para todas las personas que nos están escuchando, tanto la comunidad con discapacidad, que sé que son muchos los que siguen este podcast, pero también a las personas sin discapacidad. Como sabes, te admiro muchísimo, eres una persona que cada vez que tengo esa oportunidad de conversar y de compartir contigo es un tiempo de calidad, es un tiempo mágico que valoro, que atesoro un montón y que te agradezco también que siempre tengas la disponibilidad para mis entrevistas, pero esto más que una entrevista para mí es conversar y que la gente te conozca a ti, Publio, porque siempre tienes algo que transmitir bonito y siempre impactas a cada persona que te escuche y que te conoce. Y por eso quiero que antes de finalizar le dejes un mensaje a todos los que te están escuchando. Lo más importante es que tengamos en cuenta que en la vida todos tenemos problemas, todos. No estamos exentos del problema y del dolor. Lo que vale es interiorizarse, darse cuenta de que tenemos ese valor para salir adelante, encontrarlo y siempre recomenzar. No nos dejemos caer nunca. Y si nos caemos, pues hay que levantarse. Siempre hay que recomenzar. Y todo basado siempre en la ley del amor. No podemos dejar la ley de amor. Y ya te lo dije, es el amor universal. El amor de la familia, el amor de la pareja, en fin, el amor. Amor con A mayúscula, no el de mentira. Totalmente, y es que el amor es lo que mueve el mundo. Escuché hace un tiempo esa frase y verlo de esa manera universal. Te agradezco, Publio, y para los que no saben, yo le digo a Publio que él es mi Stephen Hawking panameño, porque en serio que eres un crack por todo lo que haces y sobre todo por la manera y esa búsqueda que siempre mantienes para hacer las cosas y para desarrollarte profesionalmente, y también por supuesto en tu casa, que tengo la oportunidad de estar aquí hoy y de grabarte aquí en tu casa, cómo la has adaptado y siempre buscar la manera y las soluciones en medio de los conflictos o las adversidades que podamos tener o que estemos enfrentando. Lo que yo rescato de ti, además de tu resiliencia, sin duda, es esa perseverancia que has mantenido a lo largo de todos estos años, desde que viviste este accidente, y que siempre te mantienes firme con tus convicciones, con tus sueños, y eso es definitivamente abrazar y amar la vida con todo el ser. Así que, amigos, espero que hayan disfrutado de este podcast tanto como yo. Usted atento siempre a este contenido, porque en el próximo vendremos también con otro contenido así de maravilloso como este. Recuerde darle like, compartir
comentar. Todos sus comentarios son valiosísimos para mí y para este proyecto. Sin más, seguimos conectados dentro de 15 días.